Hace algunos meses fuimos con un pastor y nos invitó a su casa, y estando en la casa del pastor vimos un cuadro donde estaba un joven, una señorita, perdón, sentada en una mecedora con una lámpara, y el cuadro era precioso, precioso el cuadro. Y cuando llegamos al cuarto donde estaba ese cuadro, que era literal una obra de arte, nosotros inmediatamente pusimos nuestra mirada sobre ese cuadro y nos atrajo la mirada, y fue la primera pregunta que le hicimos: ¿quién hizo ese cuadro? Está bonito, es hermoso. Y la respuesta del pastor fue: mi hijo lo hizo. Y lo hizo porque el pastor es un consejero y dice: lo hizo porque quiso narrar y describir en ese cuadro lo que yo hago en la consejería. A una mujer lastimada le presentamos la palabra de Dios, y continuamente esa palabra es una lámpara. Y es tan hermoso ver el cuadro, pero el cuadro toma un sentido diferente y toma un relieve diferente cuando tú escuchas que detrás de ese cuadro no solamente hay un buen pintor, sino hay una historia en ese cuadro. Y cuando tú ves Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, tú ves en un cuadro hermoso, un cuadro donde nosotros vemos a un creador creando y mostrando la maravilla de su imaginación, de su creatividad. La belleza de la creación refleja la belleza del creador. Pero cuando te acercas a ese cuadro de la creación y ves que en ese cuadro de la creación Dios quiere mostrar algo más que simplemente su creatividad, quiere mostrar algo más que simplemente el poder de Él, que de la nada hace algo, quiere mostrar algo más, y te acercas al cuadro y le preguntas: ¿por qué hiciste eso? Y Él te dice: porque quiero mostrar mi amor. El cuadro toma un relieve diferente. Ya no solamente es un Dios distante que tiene poder para crear de la nada algo. Ya no es solamente un Dios que está allí orquestando toda una historia para el bien de Él. Solamente no. Ahora el cuadro toma un relieve diferente. Y dices: este cuadro de la creación tiene el propósito de manifestar su gracia. Y hoy vamos a hablar de la feminidad y del feminismo. Hemos hablado de la paternidad y de la masculinidad, hemos hablado del complementarismo, y hoy quisiera hablar de este tema de la feminidad y de las voces que se levantan para destruir o intentar destruir ese diseño que Dios estableció y la razón de ese diseño. Cuando vas al inicio de la creación, tú te das cuenta, como veíamos la semana pasada, que Dios hizo al hombre y a la mujer para que estos dos llevaran su imagen y compartieran y sojuzgaran la tierra y llenaran la tierra de personas, seres humanos que llevaban la imagen de Dios para gloria de Dios. Pero ves más adelante en Génesis capítulo 3 que esta historia tiene un toque diferente, y en Génesis 3, entre el pecado y la caída, hace que ese plan inicial sea distorsionado. Nada de eso es un accidente para Dios, sino que todo lo tenía Dios planeado, como lo veremos en un momento. Pero Dios hace al hombre y a la mujer desde el principio con un propósito especial. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios hace al hombre y a la mujer? Y esto no es algo que tú y yo vamos a decir, esto es algo que la misma Biblia dice acerca del por qué hizo Dios al hombre y a la mujer. Capítulo 5 de Efesios, versículo 32. Grande es este misterio. ¿Qué misterio? Que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos son una carne. Ese matrimonio está haciendo referencia a lo que pasó allá en Génesis capítulo 2. Los dos son una sola carne. Grande es este misterio.
Mas yo digo esto, ¿de qué? Respecto de Cristo y la iglesia. Así que Dios diseña a la mujer y diseña al hombre para manifestar la gloria de Dios. Pero hoy en día hay ladrones de ese diseño. Hay voces que quieren ensordecer nuestros oídos de esa voz que creó a la mujer y creó al hombre. Y que cuando lo creó, él tenía algo en mente. No solamente hizo a dos personas que tuvieran una creación para reproducirse. No, él quería que estos dos, hombre y mujer, representaran un cuadro más elevado, que es la relación entre Cristo y su iglesia. Pero esos ladrones del diseño de Dios se están levantando y están tratando de decir, eso no es verdad. Y desde Génesis 3 nosotros encontramos eso, como lo vimos. Pero el feminismo de hoy en día, ese feminismo crudo, tiene su historia, y quisiera solamente puntualizar 3 fechas para que algunos de ustedes lo recuerden. En 1792, una mujer inglesa llamada Mary Wollstonecraft escribió un libro que se llamó Una vindicación de los derechos de la mujer. La verdad es que ese libro no fue tan vendido, no fue un bestseller, pero fue una de las semillas que se sembró para que años después una mujer llamada Simone de Beauvoir, una filósofa francesa, en 1949 escribiera un libro que ha sido el detonante del feminismo, y ese libro se llamó El segundo sexo. El segundo sexo tiene una premisa donde está basada esa premisa sobre una filosofía existencialista. ¿Y qué es la filosofía existencialista? Esta filosofía promueve que cada persona tiene la responsabilidad de encontrar un sentido a su vida. Cada persona tiene la responsabilidad de encontrarle sentido a la vida. ¿Cuándo? A lo largo de su vida. Es decir, nosotros no tenemos un propósito ni diseño. Nosotros encontramos ese propósito en el desarrollo de nuestra vida. En palabras más, palabras menos, la idea de Simone de Beauvoir es que Dios no existe. O sea, no somos criaturas, porque como Dios no existe, entonces nosotros no tenemos un propósito, no somos creados con ningún propósito, simplemente somos una componente de masa, materia y energía que cada uno tiene que descubrir. No fuimos creados por Dios, nosotros no fuimos pensados por Dios. El ser humano simplemente es una combinación de elementos, materia, energía. Así que todas las diferencias que nosotros vemos en nuestra sociedad y en nuestra vida simplemente son construcciones sociales. Somos el producto de un accidente cósmico, y simplemente la materia y la energía se formaron, se conjuntaron de cierta forma, que ahora hay una figura que la sociedad ha dicho que es hombre, y que la sociedad ha dicho que otro tipo de figura es mujer, pero realmente no hay propósito en eso. Y eso es la idea que está detrás del feminismo. 1960. En 1960 es la bisagra de la cultura occidental. En 1960 hay muchos cambios en la ideología, y una periodista norteamericana llamada Betty Friedan escribe
un libro que se llama La Mística Femenina. Y este libro es la herramienta de ataque que se ha utilizado para destruir los principios como la feminidad, como el hogar, el matrimonio. Y con esta ideología existencialista y humanista se ha tratado de mostrar que simplemente la sociedad ha puesto en un lugar muy elevado al hombre. Y entonces la sociedad ha hecho que ¿quién está en control de la sociedad? Dicen ellas. ¿Quién está en los lugares de poder? ¿Hombres o mujeres? Hombres. Por lo tanto, te das cuenta, los hombres son los que han estado moviendo los hilos de la sociedad para que esos hombres tengan un patriarcado y ellos sean los que controlen la vida de la mujer. ¿Y sabes por qué nosotros tenemos que cuidar a los niños? ¿Por qué la mujer tiene que estar en casa cuidando a los niños? Eso simplemente fue una idea del patriarcado que ha producido este concepto y nosotros tenemos que librarnos de este patriarcado porque realmente no existe un diseño. Realmente lo que está pasando es simplemente una masa de sociedad que nos ha contaminado y nos ha dicho que nosotros las mujeres tenemos que ser madres y ellos tienen que ser padres, pero realmente es una construcción social, no es un diseño, porque no hay un Dios que nos haya diseñado. Y cuando tú partes de la premisa de que no hay un Dios, todo lo demás tiene lógica. Cuando tú partes de la premisa de que no hay un Dios, ese flujo tiene lógica. Espero que me explique con esto. Pero cuando partes de la premisa de que hay un Dios, eso no tiene lógica. Cuando tú entiendes que en el principio creó Dios al hombre y a la mujer a su imagen y su semejanza, entonces no tiene fundamento. Pero déjeme decir algo aquí, poner un punto. Yo estoy seguro que el feminismo sí ha peleado por algunas cosas que son reales, problemas que son reales. El machismo es un problema real, el autoritarismo es un problema real, el abuso de autoridad, el abuso de muchas mujeres son problemas reales. Y el feminismo se ha levantado para exigir respuestas reales a esos problemas reales. El problema es que el feminismo no da respuestas reales a esos problemas reales. El feminismo no le da respuesta a esas preguntas que surgen cuando una mujer es abusada. No la has sentido. ¿Por qué? Porque no es la respuesta. Si tú quitas a Dios de la ecuación, entonces no encuentras respuestas. No encuentras respuestas. Y por esa razón quisiera pedirte que vayamos al diseño fundamental de la feminidad. Hablamos de los ladrones del diseño que es el feminismo. Y ahora permítame llegar al segundo punto y regresar al diseño fundamental de la feminidad. ¿Por qué Dios creó al hombre y a la mujer? ¿Por qué Dios creó? ¿Cuál fue la razón del por qué Dios hizo a hombre y mujer? Y quiero proponerte que tú recuerdes esto, que el propósito de Dios al hacer lo que hizo, no solamente al hombre y a la mujer, sino al hacer todo lo que hizo en esta tierra, es para expresar la gloria de Cristo en su máxima expresión a través de su muerte, por medio de la cual escoge a un pueblo pecador como su novia. Y sé que quizá a primera instancia tú vas a decir, ¿y qué tiene que ver eso con el feminismo? Me estás diciendo otra cosa. Pero quiero poner un fundamento teológico para que tú entiendas que el diseño tuyo no tiene que ver solamente contigo, sino con alguien más elevado que tú. No se trata solamente de que tú eres mujer y por eso tienes que pelear por los derechos de la mujer. Hay algo más elevado que tú
diseño, es el propósito de ese diseño. Y el propósito de ese diseño es que tú expreses la gloria de Cristo en su máxima expresión a través de esa muerte, de creer en esa obra de redención, por medio de la cual Él ha escogido a un pueblo pecador para ser su novia, su esposa. Pero lamentablemente el mundo nos ha ensordecido para no escuchar el mensaje de Dios y ha nublado nuestra vista para perder de vista ese propósito teológico de nuestras vidas y de la creación misma. Y quisiera pedirte que vayas por favor conmigo a Apocalipsis capítulo 13. Lee conmigo Apocalipsis 13 y ve el versículo 8. Y sé que no voy a dar una explicación del libro de Apocalipsis, pero quisiera que vieras esta cita acerca de desde cuándo fue que Dios planeó que la historia de la humanidad y la historia de la creación tuviera el propósito de mostrar y expresar la gloria de Cristo en su máxima expresión a través de esa obra de redención. Mira, versículo 8 del capítulo 13. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue, y la palabra aquí es inmolado, así lo traduce la Reina Valera, pero una palabra que pudiera ampliar nuestro entendimiento. El Cordero que fue atropellado. ¿Desde cuándo? ¿Lo ven? ¿Desde cuándo? Desde el principio del mundo. ¿Cuándo fue planeado que Cristo fuera inmolado, atropellado, maltratado? ¿Cuándo? Esta historia de Génesis 1 comenzó en el momento que comenzó, ya estaba planeado que Cristo fuera inmolado. No fue a raíz de Génesis 3, fue desde el principio. Así que desde el principio, cuando Dios dice voy a hacer al hombre y a la mujer, y voy a hacer esta mujer, es para expresar la gloria de Cristo. Es para expresar la gloria de Cristo que ha muerto para escoger a una novia pecadora. Esa es la razón del diseño de Dios. Así que nosotros podemos ver que el diseño de Dios entonces es expresar la gloria de Cristo en su máxima expresión. Y quisiera que tú pensaras en eso, porque eso es lo que deseamos que tú tengas en tu mente. Y sea eso lo que te permita tener una brújula ante todas las preguntas que puedan surgir. Porque no podríamos responder a cada pregunta que tú vas a enfrentar y cada situación que vas a enfrentar y que tendrás duda y decir, ¿cómo aquí vivo mi feminidad bíblica? Y quizá tienes esas dudas, pero recuerda este principio: Dios me hizo mujer para expresar la gloria de Cristo en su máxima expresión, porque ha decidido escoger a un pueblo pecador para redimirlo y hacerlo su novia. Hoy quiero suplicarte que recuerdes que el llamado de Dios para tu vida es expresar la gloria de Cristo. Que tu feminidad exprese la gloria de Cristo en su máxima expresión. Pero surge la pregunta: ¿y cómo se ve eso? ¿Cómo se ve eso?
Y precisamente por eso Pablo escribe esto a los hermanos de Efesios, capítulo 5, que leímos hace un momento. ¿Cómo se ve esa expresión de la gloria de Cristo en su máxima expresión a través de su muerte, que escoge a un pueblo pecador como su novia? Y Efesios dice, si tú lees el capítulo 5, versículo 21 en adelante, te vas a dar cuenta que el sujeto principal de esta porción no es el esposo y no es la esposa. El sujeto principal es Cristo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Esposas, sométanse a sus maridos como la iglesia se somete a Cristo. El sujeto principal, la razón del por qué el esposo ama a su esposa es para expresar de manera clara la gloria de Cristo en su máxima expresión. La gloria de Cristo en su máxima expresión. Y ahorita veremos esto. Así que, ¿cómo se ve esto? Versículos del 22 en adelante. Tú puedes expresar la gloria de Cristo en su máxima expresión en tu matrimonio al exhibir la belleza del pacto de gracia que Cristo hizo con su novia. Tú puedes expresar la gloria de Cristo en su máxima expresión al exhibir la belleza del pacto de gracia que Cristo hizo con su novia. Cuando tú estás en tu matrimonio, tú estás allí, varón y mujer, para exhibir la belleza del pacto de gracia. ¿Sabes por qué haces lo que haces, mujer, con tu esposo? ¿Sabes por qué te sometes a tu esposo? No por lo que él hace, sino por exhibir ese pacto de gracia. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. No me someto a él porque se merezca que yo me someta a él, porque soy fiel al pacto de gracia. No es por lo que él me dé o por lo que ella me dé, sino porque simplemente estoy seguro que Dios me ha dado este diseño, hombre o mujer, para exhibir la gloria de Cristo en su máxima expresión. ¿Y cuál es su máxima expresión? Su muerte por un pueblo pecador para escogerlo y hacerlo su novio, su esposa. Bueno, esa es la razón que yo tengo para estar casado o estar casada y decir, yo me someto a él, y el hombre, yo amo y lidero a mi esposa porque quiero exhibir ese pacto de gracia. Ese pacto de gracia, no por lo que él me dé o ella me dé. Y eso es una forma en que tú exhibes y expresas la gloria de Cristo en su máxima expresión, cuando exhibes la belleza del pacto de gracia que Cristo hizo con su novia. Pero déjame darte una segunda forma en que tú expresas eso en el matrimonio. Tú expresas la gloria de Cristo en su máxima expresión cuando exhibimos los roles de liderazgo y sumisión. ¿Qué es liderazgo? Es el llamado de Dios a un esposo a exhibir la belleza de Cristo, siendo un siervo que protege y provee para su hogar. Y he escogido palabras con toda la intención. Es un llamado de Dios a un esposo a exhibir, a expresar la belleza de Cristo allí en su hogar, siendo un siervo que protege y provee para su hogar. Es la forma en que yo tengo la oportunidad de expresar la belleza de Cristo. Dios me diseñó hombre cuando Él dijo en el 1981. En 1981, 17 de mayo, van a ser Luis, un varón, va a llegar a la familia Cepeda.
porque él va a exhibir mi gloria cuando se case con Berenice, y ese hombre va a expresar mi gloria a ella, siendo un siervo que la proteja y le provea de todo lo necesario. Es por eso que creo a Luis. No es para que le vaya bien en la vida, no es para que sea rico, no, es para que exprese la belleza mía en ese hogar. No hay nadie más que pueda expresar la gloria de Dios en mi hogar más que yo, como esposo y como padre. ¿Te hace sentido esto? Espero que sí. Por eso Dios te da ese diseño y lo planeó desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿cómo se ve la sumisión? ¿Qué es la sumisión? Ya dijimos, el liderazgo es el llamado divino a un esposo a exhibir la belleza de Cristo, siendo un siervo que protege y provee para su hogar. ¿Pero qué es la sumisión? Hablando de la feminidad. La sumisión es el llamado divino ¿a quién? A una esposa. A exhibir la belleza ¿de qué? De la sumisión de la iglesia a Cristo. Es el llamado divino a una esposa a exhibir la belleza de la sumisión. Hoy en día la sumisión es una debilidad. Es algo retrógrado, algo de la época de la piedra. ¿Sumisión hoy? Eso quedó para el pasado, pero no, la sumisión es bella. Es bella porque ¿quién la diseñó? La diseñó el Creador cuando hizo a un hombre y a una mujer. Así que la sumisión es el llamado divino a una esposa a exhibir la belleza de la sumisión de la iglesia a Cristo, honrando y promoviendo el liderazgo de su esposo y poniendo sus dones a disposición de él. Déjenme decirlo nuevamente. Es el llamado divino a una esposa a exhibir la belleza de la sumisión de la iglesia a Cristo, honrando y promoviendo el liderazgo de su esposo, poniendo sus dones a disposición de él. Ahora, ¿cómo se vive eso? Y quiero decir algo, cada matrimonio lucirá diferente, porque surgen un montón de preguntas. Pero ¿qué pasa con un matrimonio donde el esposo es inconverso? ¿Y qué pasa cuando la esposa no quiere someterse al esposo y no quiere dejar que la lideren, sino que ella quiere ser el líder o quiere liderar? Y hay un montón de preguntas, seguramente cientos de preguntas, pero no pretendo responder esas preguntas, pero sí, como dije hace un momento, este principio puede darte una brújula para saber qué tienes que hacer en ese momento y no tengas que tomar de referencia a otro matrimonio, porque quizá tu matrimonio es diferente, pero tienes que pensar en el principio para decir, esto es, yo puedo reflejar la belleza de Cristo y la belleza de la sumisión como la iglesia se somete a Cristo, honrando y promoviendo el liderazgo de mi esposo y poniendo mis dones a disposición de su liderazgo. Y aplícalo en tu vida. Aplícalo en tu vida. Y hermana, por favor, te pido esto. No creas que tú eres la excepción. No eres la excepción. Este es el principio que Dios quiere que tú apliques a tu vida. No creas que hay áreas en tu vida donde tienes tú la prerrogativa para decir, bueno, eso es para otra mujer. Seguramente eso lo tiene que aplicar alguna esposa de algún líder, pero yo no tengo eso. No, ese es un diseño que Dios te dio. Pero surge también la pregunta para las solteras. ¿Y cómo eso se vive en la soltería? Y quiero dar una palabra
haciendo referencia a lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 7, que el apóstol Pablo celebró su soltería. El apóstol Pablo celebró su soltería. ¿Y por qué la celebró? ¿Y por qué dijo, bueno, pues sería bueno que alguien y algunos de ustedes se quede soltero? ¿Por qué dijo eso? Pues porque la soltería a él le daba la libertad para sufrir los azotes que dejaban su espalda como gelatina. A él le dio la libertad, la soltería le dio la libertad de naufragar sin tener la carga de pensar en el dolor que eso iba a producir en el corazón de ¿quién? De su esposa y de sus hijos. Él tenía esa oportunidad de decir, yo estoy soltero y no hay nadie que esté lastimando sentimentalmente y preocupada en casa diciendo, pero ¿qué está pasando con Pablo? No. Y por eso celebró su soltería. Y creo que hay verdades y realidades que se pueden expresar de una forma única en la soltería. Hay verdades y realidades de la belleza de Cristo que se pueden expresar de manera única en la soltería. Y de hecho creo que es bueno que nosotros recordemos que aunque el matrimonio es importante, muy importante en la vida de muchos de ustedes jóvenes y queremos promover a que se casen, cásense, no se estén quemando. Pero quiero animarte a que tú recuerdes que en la gloria, ¿qué va a pasar con los matrimonios? Mateo capítulo 22, ¿alguien quiere leer Mateo 22? Bueno, sí, vamos a Mateo capítulo 22. Versículo 30. Hablando de la resurrección. ¿Alguien lo puede leer fuerte? Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento. Aunque nosotros sabemos que el matrimonio es algo importante para la vida de cada una de los hombres y mujeres que han recibido de parte de Dios el don del matrimonio, sabemos que llegará el momento donde eso no será necesario. Y en gloria no tendremos eso. Así que hoy nosotros podemos gozarnos en el matrimonio porque refleja algo de la belleza de Cristo, pero también la feminidad se puede reflejar allí en tu soltería. Y quiero animarte porque muchas veces tú podrías pensar, señorita, bueno, yo no tengo que reflejar la feminidad porque estoy soltera y no tengo a nadie a quien someterme. Si el diseño de Dios fue la sumisión, pues yo a quien me someto. Pero yo quiero pedirte que tú pienses en por lo menos dos verdades y realidades de la belleza de Cristo que tú puedes exhibir en tu soltería. Número uno, tú puedes exhibir la belleza de Cristo mostrando que en la familia de Él se expande y se multiplica por regeneración y no por reproducción. Déjenme decirlo nuevamente, tú puedes manifestar y expresar la belleza de Cristo porque muestras que en su familia se expande, esa familia se expande y se multiplica por regeneración y no por reproducción. Tú como soltera puedes enfocarte, si Dios te ha dado ese don de la soltería, puedes enfocarte en reproducir y multiplicar y expandir el reino de Dios por medio de la regeneración, compartir el evangelio, amar a otros, mostrar esa bondad
Tú tienes un don, el don de la feminidad. Y cuando tú tienes el don de la feminidad, Dios te diseñó para dar vida, para hospedar. Tú tienes el don que el hombre no tiene, de relacionarte con otros. Así que tú puedes expresar la belleza de Cristo cuando tú en tu soltería expandes la familia de Él por regeneración. Pero una segunda forma es mostrar la belleza de Cristo cuando tú valoras y cultivas tus relaciones espirituales por encima de cualquier otra relación. Cuando tú valoras y cultivas tus relaciones espirituales por encima de cualquier otra relación. Y eso es mostrar la belleza de Cristo. Esa belleza de Cristo en su máxima expresión, que a través de su muerte escoge a un pueblo pecador como su novia. Y tú expresas esa belleza cuando tú te relacionas con otras personas que quizás no son de tu familia y quizás son chicos, pero no pensando en una relación de noviazgo o no pensando en una relación de matrimonio, sino en una relación espiritual para dar a conocer la belleza de Cristo. Tú puedes manifestar y expresar esa belleza a través de expandir y multiplicar el reino de Dios a través de la regeneración y no de la reproducción, y cuando valoras y cultivas relaciones espirituales por encima de cualquier otra relación. Por eso, hoy quisiera pedirte, hermana, que no trates de reducir tu feminidad a características físicas. Tú no eres una mujer femenina. Ay, qué amable, gracias. Tú no eres una mujer que expresas la feminidad porque tienes tal o cual cuerpo, porque tienes tal o cual medida, porque tienes tal o cual gusto. No, no, hermana, no reduzcas tu feminidad a características físicas. Te quiero pedir que no reduzcas tu feminidad a funciones biológicas. No. Si por alguna razón Dios ha querido reservar el gozo de la maternidad biológica, no pienses que tú no tienes la capacidad de reflejar la belleza de Cristo. No lo reduzcas a características físicas, no lo reduzcas a funciones biológicas. Porque si tú estás determinando tu feminidad por esto, entonces estás desperdiciando el diseño que Dios te dio. Estás desperdiciando el diseño que Dios te dio y disminuyendo la gloria de Cristo en tu propia vida. Porque estarás pensando, yo no puedo ser esa mujer que siempre he querido ser, cuando Dios te diseñó así. Dios te dio ese diseño, Dios pensó en ti y ha planeado todo en tu vida para que tú reflejes la gloria de Él, aun cuando no tengas un hijo biológico y aun cuando no tengas el estándar de este mundo en el aspecto físico. Por eso hoy te pido que abraces ese diseño y no dejes que la sociedad dicte los estándares de tu diseño. Dios te hizo mujer. Dios te hizo mujer. Y si por designio soberano y su gracia infinita no entras dentro del estándar físico o no puedes cumplir las funciones biológicas, no dejes que eso determine tu diseño. Dios te diseñó mujer y tú vales por el diseño de tu Creador y por el propósito que Dios le dio a ese diseño. Y hoy quiero terminar diciendo unas palabras de aplicación. Hermanas, libren
sus comentarios de poner cargas sobre otras mujeres por sus propios estándares de feminidad. No todas las mujeres tienen que ser igual a usted. No todas las mujeres tienen que lavar la ropa como usted la lava. No todas tienen que amamantar como usted cree que deben de amamantar. No todas tienen que vestir a sus hijos como usted quiere vestir a los suyos. No. Hay una mujer que Dios la diseñó. Y ella no vale por lo que usted dice que ella debe de hacer. Ella ha sido diseñada mujer, punto. Y es una mujer que lleva la gloria de Dios allí. Está impresa la gloria de Dios. Cuidado con que tú pongas un estándar diferente al que Dios ya puso sobre ella. Así que quiero pedirte, mi querida hermana, ten cuidado. Ten cuidado. Una mujer no es más mujer porque haga lo que tú consideras que debe de hacer. Una mujer es mujer porque Dios la diseñó mujer, teniendo hijos o no teniendo hijos, tenga una complexión o no tenga una complexión, haga algo con sus hijos o no haga algo con sus hijos. Ella ha sido diseñada mujer. Pero quiero terminar con una última palabra. Lamentablemente, cuando hablamos del feminismo, lo vemos a la distancia. Y vemos ese feminismo crudo. Y muchas veces vemos el feminismo dentro de las propias iglesias, en esa cultura igualitaria donde nosotros vemos iglesias que promueven que haya pastoras y decimos, bueno, nosotros estamos muy lejos de eso, muy lejos de eso. Pero la verdad es que el veneno del feminismo está dosificado en cada uno de los corazones de cada mujer. Y ha llegado y lo hemos digerido. Y tú dices, yo no. ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Recuerdas qué es la feminidad? La sumisión. El llamado divino a cada mujer, a cada esposa a exhibir la belleza de la sumisión de la iglesia a Cristo, honrando y promoviendo el liderazgo de tu esposo. Honra su liderazgo. Hace poco escuchaba de una hermana que llegó y dijo, fui a regañar a mi esposo ahorita. ¿Exhibe eso la belleza de la sumisión? Cuando hablas y estás delante de otros, tu esposo te tiene que pedir permiso para hablar, porque tú honras el liderazgo de él. ¿Cómo te expresas de él? ¿Cómo te expresas de él? ¿Lo respetas? Puede ser que todos les falten el respeto, pero hermana, tú nunca lucha con no faltarle el respeto a tu esposo. Hónralo. Hónralo. Así que hoy termino diciendo, Dios nos hizo hombres, Dios nos hizo mujeres. Dios hizo este universo y creó esta tierra para expresar la gloria de Cristo en su máxima expresión a través de su muerte. Y esa muerte es por medio de la cual Él escoge a un pueblo pecador y lo hace su novia. Y si tú y yo estamos aquí, es para eso. Expresemos la gloria de Cristo.
hombres como líderes, mujeres en esa sumisión piadosa. Señor, gracias por darnos esta oportunidad. Pedimos que nos ayudes, por favor, nos ayudes. Estamos formando generaciones que están observando cómo se vive ese diseño. Pudiéramos desgastarnos en decir y enseñar, pero hoy pedimos que nos ayudes a vivirlo. Nos cuesta por nuestra naturaleza pecaminosa, pero bendito seas por el poder que ha sido depositado en nosotros. Ese poder extraordinario, sobrenatural, que nos capacita para amar, para someternos. Ayúdanos a ser a cada varón aquí, a ser un siervo que provea y proteja para su familia. No solamente provea económicamente, sino provea dirección espiritual, provea salud emocional, provea dirección en casa. Ayúdanos a ser hombres presentes en nuestros hogares, no ausentes. Ayúdanos a tomar el liderazgo para dirigir a nuestra familia hacia ti, hacia tu palabra. Pero pedimos por nuestras esposas, que tú seas con ellas. Sabemos las luchas que ellas tienen también, el bombardeo mediático al que están expuestas. Señor, ayúdales a ver que la sumisión es bella, no por el mundo en el que vivimos, sino porque el diseñador lo hizo bello. Y que ellas puedan abrazar la feminidad y que sean libradas de la presión cultural, aún eclesiástica, pensando que la verdadera mujer cristiana tiene que tener muchos hijos. Pero ¿qué hay de aquellas que no tienen hijos? Que la verdadera mujer tiene que cumplir expectativas gastronómicas, que tiene que cumplir expectativas en cuanto a vestimenta, medidas físicas, modas. Señor, libra a nuestras esposas de esas esclavitudes y darles libertad. Y permite que ellas abracen la feminidad, esa feminidad bíblica que se manifiesta en sumisión. Y pedimos por las solteras que están aquí. Señor, muchas de ellas tú les has llamado al matrimonio. Pedimos que tú proveas de varones, de líderes, que los jóvenes de nuestra iglesia se levanten como líderes, proveedores y protectores, que amen a sus futuras esposas. Pero quizá hay señoritas que no se casarán, que abracen la feminidad, que recuerden que su identidad como mujeres está en el diseño del diseñador y en el propósito de ese diseño. Y que ellas entiendan que aún en la soltería pueden expresar la belleza de Cristo. Y Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta serie, que ayúdanos a estar recordándolas, exhortándonos mutuamente, y que la próxima serie de educación de hijos sirva para formar y seguir formando a generaciones para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.